Este alien que camina por el suelo marino es un picnocónido. Aunque las llamen arañas de mar, no son arácnidos. Los picnocónidos forman la clase de artrópodos Picnoconida, que significa rodillas tensas. Hay más de 1.300 especies de arañas de mar distintas. Viven en hábitats marinos y estuarinos, es decir, donde los ríos se encuentran con el mar. Son más comunes en aguas poco profundas, pero pueden encontrarse en profundidades de hasta 7.000 metros. Las que viven en aguas poco profundas son pequeñas, midiendo de 1 a 25 milímetros, y su tamaño reducido y sus colores les permiten camuflarse con su entorno. Por otro lado, las que viven en aguas profundas o en aguas frías son mucho más grandes. La araña de mar gigante del Antártico puede llegar a los 51 centímetros y el mayor picnocónido, el Colodenseis colosea, vive en aguas profundas y es capaz de alcanzar los 70 centímetros. Las arañas de mar se desplazan caminando por el lecho marino con sus largas patas, pero algunas especies poseen pelos en el exoesqueleto de sus patas para poder nadar por encima del suelo. Suelen tener 8 patas, pero algunas especies cuentan con 10 o 12 patas. En cuanto a su dieta, son depredadores o carroñeros que se alimentan de animales de cuerpo blando, como esponjas, gusanos, corales blandos y nudibranquios. Algunas son parásitas de las anémonas, insertando su probóscide en ellas para alimentarse. La anémona suele sobrevivir a este proceso ya que es mucho más grande que la araña de mar. Hay una especie peculiar llamada Nymphonella tapecis, y esta araña de mar es también parásita, pero esta afecta a bivalvos como almejas y vive en los anfitriones que infectan. Los picnogónidos están caracterizados por una anatomía muy peculiar dividida en dos partes principales. El prosoma tiene una cabeza con una probóscide para alimentarse, hasta 2 pares de ojos en la parte superior y 3 pares de apéndices, los quelíceros, los palpos y los ovígeros. Estos últimos están destinados a la reproducción, y en algunas especies la hembra tiene ovígeros reducidos o ausentes. En cuanto a los quelíceros y los palpos, solo hay una familia de especies que posea y utilice ambos pares de apéndices. La otra parte principal es el opistosoma, que es la parte central del cuerpo de la que salen todas las patas. Tienen un abdomen al final de este, pero es muy pequeño, tanto que no tiene espacio suficiente para los órganos, lo que debería causarle problemas para la respiración, digestión y circulación. Pero solucionan estos problemas con sus patas. En primer lugar, en lugar de tener un sistema respiratorio tradicional, las arañas de mar absorben los gases que necesitan a través de la superficie de sus patas, que luego distribuyen por todo el cuerpo. Después, solucionan que no tengan espacio en el cuerpo para el estómago, haciendo que éste se extienda dentro de sus extremidades. Esto también soluciona que su corazón no sea lo suficientemente grande para que la hemolinfa circule a través de sus patas, que es el líquido circulatorio que tienen. Así que para eso utilizan el movimiento peristáltico del estómago. Este movimiento normalmente se produce en los animales para que la comida se mueva a lo largo del tracto digestivo, pero los picnogónidos lo utilizan también para que el estómago actúe como un corazón. A excepción de una especie que es hermafrodita, las arañas de mar tienen sexos separados. En la reproducción habitual de los picnogónidos, las hembras guardan sus huevos en sus ovígeros, mientras el macho los fecunda con su esperma. Una vez acabado el proceso, el macho porta los huevos con sus ovígeros, y en algunas especies también lleva así a las larvas. Hay 4 tipos de larvas de picnogónido según el comportamiento que tienen hasta transformarse en un adulto, y el tipo varía dependiendo de la especie. La larva más común es la protoninfa, que nada libremente por el agua. La larva enquistada es una parásita y se fija en colonias de pólipos hasta que se desarrolla por completo. Se sabe poco de la protoninfa típica, que vive temporalmente dentro de anfitriones, como poliquetos y almejas. El último tipo de larvas se adhiere a los ovígeros del padre tras eclosionar el huevo, y se queda ahí hasta que es una araña de mar juvenil con 2 o 3 pares de patas. El baobab africano es la especie más común de baobab, encontrándose principalmente en sabanas subsaharianas. Son árboles de hoja caduca muy longevos. La planta floreciente más longeva documentada era un baobab de Zimbabue que tenía 2450 años cuando murió. Una de las razones de su longevidad, a pesar de vivir en hábitats propensos a incendiarse, es que han desarrollado una corteza resistente al fuego y frutos con una cáscara muy gruesa. Sin embargo, algunos de los más ancianos han muerto en los últimos años, aparentemente a causa del cambio climático. Es un árbol que crece a una altura de hasta 25 metros y con troncos de hasta 14 metros de diámetro, que pueden estar formados por varios tallos fusionados, dejando un hueco vacío en el centro. Tiene hojas compuestas, de 5 a 7 folíolos, aunque son hojas simples cuando son árboles jóvenes. Producen flores blancas, que solo son fértiles y permanecen abiertas durante una sola noche. Estas flores son polinizadas principalmente por murciélagos de la fruta. La fruta que producen sirve de alimento para animales, como elefantes y babuinos, que luego dispersan sus semillas.
son muy importantes en el ecosistema, ya que tanto su corteza, sus raíces y sus hojas sirven de alimento para muchas especies de animales, y su gran tamaño proporciona refugio y sombra. El baobab africano, además, es una comida tradicional en África. Sus raíces y frutas son comestibles, pudiendo utilizarse la pulpa de la fruta para hacer zumos y bebidas. Sus hojas pueden cocinarse en una salsa y sus semillas se pueden moler para hacer harina. Además, el baobab tiene una gran importancia cultural. Los cangrejos pompón o cangrejos boxeador son varias especies de cangrejo del género Libia, que destacan por su relación simbiótica con las anémonas. En este vídeo me centraré en dos especies muy similares que viven en aguas tropicales poco profundas: el cangrejo boxeador mosaico, que habita en el Océano Índico y Pacífico, y el cangrejo boxeador hawaiano, endémico de las islas hawaianas. Este último tiene su propio nombre en hawaiano, Kumimi Pua, que significa cangrejo flor incomible, y antiguamente se usaba para realizar hechicería. Estas dos especies tienen una relación parasitaria con la misma especie de anémona, la Triactis producta, llevando una en cada pinza. Es raro ver a un cangrejo pompón al que le falte una, ya que cuando un cangrejo tiene una sola anémona, parte la que tiene en dos mitades. Al igual que las estrellas de mar, la anémona es capaz de reproducirse por fisión, por lo que cada fragmento de la anémona crece hasta ser un nuevo individuo en unos pocos días. El cangrejo utiliza la anémona de diversas formas. La usa para disuadir a los depredadores, ya que la picadura de esta especie es de las más venenosas de todas las anémonas. No puede usar las pinzas para alimentarse, ya que las utiliza para sostener a las anémonas, pero no le importa, ya que se alimenta de las partículas de comida que se adhieren a los tentáculos de la anémona. A veces son agresivos con otros de su especie. Si dos cangrejos agresivos se encuentran, intentan intimidar al otro extendiendo una pinza con su anémona hacia su rival. Esto es suficiente para que algunos se retiren del conflicto, pero si finalmente los cangrejos se pelean, luchan usando sus patas, manteniendo a las anémonas alejadas de cualquier contacto físico. La anémona se perjudica de su relación con el cangrejo. El cangrejo no solo recoge comida con la anémona, también le roba comida. La razón por la que las anémonas del cangrejo son tan pequeñas en comparación al resto es porque el cangrejo hace que pasen hambre. La anémona suele extender sus tentáculos de noche, o cuando hay poca luz, para capturar pequeños invertebrados de los que alimentarse, pero por el día retrae sus tentáculos y extiende sus pseudotentáculos, en los que tiene una alta concentración de algas simbióticas llamadas zooxantelas, cuya fotosíntesis produce azúcares que sirven de alimento para la anémona. Estos protozoos, que son los mismos que dan color a los corales, recibirían a cambio nutrientes de la anémona. El cangrejo también interfiere en la relación de la anémona con sus zooxantelas, porque el cangrejo solo sale de noche, ya que es nocturno, por lo que los protozoos acaban marchándose de la anémona. Las zooxantelas le dan color a las anémonas, por lo que ese es el motivo por el que la anémona en libertad tiene color, pero las que lo tienen los cangrejos no. Un último detalle sobre los cangrejos boxeador es que las hembras llevan los huevos hasta que eclosionan. Los dik-dik son las 4 especies de antílopes del género Madocua. Miden entre 50 y 70 centímetros de longitud. La única especie de antílope más pequeña que los dik-dik es el antílope real, que suele medir unos 40 centímetros de longitud. Su nombre hace referencia al sonido que hacen las hembras con su hocico alargado cuando se sienten amenazadas, ya que son presa de muchos depredadores. Las hembras son ligeramente más grandes que los machos, y los machos tienen unos pequeños cuernos. Los dik-dik habitan en la sabana y arbustales al este de África, y suelen buscar refugio en los arbustos. Para sobrevivir en estos entornos áridos han desarrollado adaptaciones para conservar agua. Tienen una menor densidad de glándulas sudoríparas que de otros animales similares, y también son capaces de concentrar su orina. A pesar de que son rumiantes, apenas comen hierba. Su dieta está compuesta de hojas, brotes, frutos y bayas. El dik-dik recibe suficiente cantidad de agua con esta comida, por lo que no necesita beber agua. Como se puede ver en el gráfico, es una dieta muy distinta a la del resto de herbívoros africanos. Algo peculiar sobre su reproducción es que son monógamos. Parejas de dik-dik pasan alrededor del 64% del tiempo juntos. Se cree que esto es la respuesta a la depredación, ya que explorar en busca de una nueva pareja es peligroso al estar rodeado de depredadores. Se reproducen 2 veces al año y cada vez tienen una sola cría. En el parto de otros rumiantes, la cría sale primero con las patas delanteras hacia adelante, pero la cría de dik-dik sale de cabeza, con sus patas hacia atrás pegadas contra el cuerpo. La cría crece por completo en 7 meses, momento en el que es echada por su padre si es un macho o por la madre si es una hembra. Los escarabajos trilobite son aquellos del género Platerodrilus y habitan en bosques tropicales en India y el sudeste de Asia. Se alimentan de vegetación seca y madera en descomposición. Tienen su nombre por las placas que hacen que se parezca al extinto trilobite,
a pesar de que no están relacionados con ellos. Estos escarabajos han sido un misterio durante muchos años. Desde las primeras descripciones de este insecto en 1831, tuvo que pasar casi un siglo hasta que un zoólogo sueco llamado Erik Sjöberg comenzara una investigación sobre estos insectos en 1922. Hasta el momento no se había encontrado ningún adulto de estos insectos, solo habían encontrado larvas y todas hembras, por lo que las llamaban larvas trilobite. Comenzaron capturando muchas de las larvas hasta que un día una de estas se enrolló y permaneció inmóvil durante varios días. Después mutó su exoesqueleto, y el zoólogo descubrió que ahora la larva tenía una apertura sexual. Había descubierto la primera hembra adulta de la larva trilobite. Esta puso huevos y murió poco después. Pero eso fue lo fácil de su investigación, ya que ahora tenía que encontrar a un macho. Colocaron hembras que se habían desarrollado hasta ser adultas atadas a un largo hilo, que les permitiera moverse con la esperanza de que apareciera un macho atraído por los movimientos de la hembra. Pero ese año no tuvo éxito encontrando al macho. Al año siguiente lo volvió a intentar, esta vez con un grupo de gente de la zona para ayudarle y ofreciendo $10 de recompensa a quien encuentre el macho. Finalmente la investigación dio su fruto. Con uno de ellos acudió a Sjöberg con una hembra y un macho pillados infraganti. Y resulta que el macho era un pequeño escarabajo de alas negras 10 veces más pequeño que la hembra. Así que mientras que las hembras del escarabajo trilobite mantienen su forma de larva en su forma adulta y alcanzan grandes tamaños de hasta 8 centímetros, los machos metamorfan en escarabajos alados y son mucho más pequeños. Un dato curioso de la larva es que es capaz de retraer la cabeza como si fuera una tortuga. A día de hoy sabemos más sobre estos escarabajos gracias a los análisis de ADN, aunque siguen siendo un misterio. Ya se han encontrado más machos, pero solo se ha encontrado a una pareja copulando una vez más desde la investigación de Sjöberg. El fennec es una pequeña especie de zorro que vive en los desiertos áridos y arenosos del norte de África. Son la especie de cánido más pequeña, siendo más pequeños que los gatos domésticos. Tienen unas grandes orejas que les sirven para disipar el calor y para localizar a sus presas. Su pelaje claro refleja los rayos del sol durante el día y les ayuda a mantener calor durante la noche. Son principalmente nocturnos y son omnívoros, alimentándose tanto de pequeños vertebrados e insectos como de frutas, hojas, raíces y tubérculos. Obtiene la mayoría del agua de sus presas, pero bebe agua si tiene la oportunidad. Tiene unos riñones grandes que le permiten almacenar agua cuando ésta escasea, y a veces entierran a sus presas para poder comérselas otro día. Los fennec son monógamos y cada pareja tiene su propio territorio. A veces los hijos mayores de la pareja viven con los padres ayudando a cuidar a nuevas crías. Estas familias de fennec cavan madrigueras en la arena. En zonas de arena suelta son madrigueras sencillas, con solo una entrada y una habitación. Pero en zonas de dunas más estables crean madrigueras de hasta 120 metros cuadrados y 15 entradas. A veces sitúan las madrigueras cerca de la de otras familias o incluso conectan sus madrigueras. Necesitan estas madrigueras para protegerse de los depredadores, sobre todo para proteger a las crías de los búhos del desierto. Los fennec son muy agresivos a la hora de proteger a sus crías, que no se independizan por completo hasta los 6 meses, en los que ya se han desarrollado hasta ser adultos. El gallipato es un anfibio urodelo como las salamandras. Su nombre en valenciano es ofegabous, que significa ahogatoros, por la creencia de que el ganado podía morir al tragarlo accidentalmente mientras bebían en charcas y balsas que tenían estos anfibios. Este tritón habita al sur de la península ibérica y al norte de Marruecos. Su población está en declive en algunas zonas por la introducción de especies invasivas y la contaminación del agua, razón por la que está protegido en España. Es el anfibio más grande de Europa, pudiendo alcanzar hasta los 30 centímetros de longitud. Pasa la mayor parte del tiempo en el agua, prefiriendo aguas estancadas que sean profundas. Se alimentan de cualquier pequeño animal acuático que ven moverse, pero pueden aguantar bastante tiempo sin comer. La principal diferencia entre los machos y hembras de gallipatos es que las extremidades delanteras de los gallipatos son más robustas y que tienen en estas unas rugosidades negras. Estas características del macho le facilitan la reproducción, donde el macho se coloca sobre la hembra y se agarra a ella abrazándola con sus patas delanteras. Este proceso se conoce como amplexo y se produce dentro del agua. La pareja puede permanecer en esta posición durante horas o incluso varios días. Una vez acabado el amplexo, la hembra coloca entre 300 y 1300 huevos en la vegetación de la charca. Estos luego eclosionan en larvas acuáticas que no tendrán la capacidad de respirar el aire hasta ser adultas. Como otros tritones, poseen una gran capacidad regenerativa. Por esta razón se han utilizado mucho en la investigación médica.
e incluso se han llevado al espacio para estudiar cómo se regeneran en gravedad cero. Tiene unas glándulas en el cuerpo que liberan veneno cuando se ve amenazado, pero esa no es su única defensa, ya que es capaz de rotar sus costillas. Otras salamandras rotan sus costillas para aparentar ser más grandes, pero los gallipatos utilizan sus costillas de manera distinta. Las manchas naranjas que tienen a lo largo del cuerpo coinciden con la posición en la que acaban sus costillas. Ante una amenaza, los tritones proyectan la punta de sus costillas hacia el exterior para pinchar al depredador, que junto al veneno que segrega es suficiente para disuadirlo. Las costillas atraviesan su piel en las marcas naranjas, pero dadas sus capacidades regenerativas, el gallipato se recupera rápidamente y las heridas tienen muy poco riesgo de infectarse. Los hongos nido de pájaro son aquellos de la familia Nidulariaceae, que significa pequeño nido. Su nombre proviene de la apariencia de sus setas, aunque las setas son solo la parte reproductiva del hongo. El resto del hongo es el micelio, una red de filamentos similares a raíces llamados hifas, que permiten al hongo absorber los nutrientes del ambiente. La mayoría de hongos de esta familia son saprófitos, por lo que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Los hongos nido de pájaro en concreto se alimentan de madera y otra materia orgánica vegetal, por lo que suelen encontrarse madera podrida o en suelos con muchos trocitos de madera. Lo más interesante de estos hongos es su reproducción. El hongo normalmente está en una fase vegetativa en la que está formado solo por el micelio. Cuando las hifas de dos hongos de una especie se encuentran y tienen grupos de compatibilidad vegetativa que sean compatibles, sus células se fusionan, formando células con dos núcleos, uno de cada hongo. La fase reproductiva comienza después de que este micelio especial pase un tiempo en las condiciones ambientales adecuadas. En esta fase crecen los cuerpos fructíferos que son únicos de estos hongos, que tienen una forma cónica, con una especie de huevos en el centro. El embudo se llama basidioma, y los huevos se llaman peridiolos, y contienen millones de esporas cada uno. Pero, ¿cómo puede el hongo esparcir todas estas esporas? Para ello el hongo utiliza la ayuda de la lluvia. La forma de embudo del basidioma permite que pueda llenarse de agua. Cuando ha recogido suficiente agua, su forma redirige la fuerza de las nuevas gotas de lluvia que caen en él hacia los peridiolos. Cuando el peridiolo recibe la fuerza de la gota, este sale disparado por los aires. Hay plantas que utilizan un mecanismo similar para esparcir sus semillas, pero mientras que las plantas disparan las semillas para que lleguen lo más lejos posible, el hongo no. Los peridiolos salen en un ángulo de unos 70 grados hacia arriba y pueden recorrer una distancia horizontal de hasta 1 metro. Esto es porque el hongo está apuntando hacia las plantas. Veréis, la fuerza de la gota de lluvia también fractura una bolsa de la que sale una cuerda pegajosa de hasta 12 centímetros formada por miles de hifas enrolladas entre sí. Cuando esta cuerda impacta contra alguna planta, se pega y se enrolla esta, fijando el peridiolo a la planta. Así, cuando un herbívoro va a comerse esa planta, se come el peridiolo también. Resulta que estos hongos son coprófilos, lo que significa que crecen en el estiércol de los animales. Las esporas del hongo son muy resistentes, por lo que aguantan la digestión del animal y salen con sus heces, que son el entorno ideal para que las esporas germinen. En resumen, el hongo lanza unas cápsulas con esporas con la fuerza de las gotas de lluvia para que se enganchen a las plantas. Luego, los herbívoros comen la planta junto con las esporas para que éstas salgan con las heces del animal, las cuales permiten a la espora crecer con fuerza. La iguana marina es una especie de reptil endémica de las Islas Galápagos y son los únicos lagartos marinos del mundo. Se dividen en varias subespecies y cada una habita principalmente en una o dos islas del archipiélago. Las subespecies se diferencian entre sí por su coloración, siendo las iguanas de la isla española las más coloridas. En general, todas las iguanas marinas también se vuelven más coloridas durante la época de apareamiento. Las subespecies también varían en tamaño. Las más grandes son las de la isla Isabela, la Santa Cruz y la Fernandina, y las más pequeñas son las de la Genovesa y la Española. Las iguanas marinas tienen una longitud de entre 60 y 150 centímetros, contando con su cola, la cual es más larga que su cuerpo. La dieta de las iguanas marinas es única entre los reptiles, ya que se alimentan de pequeñas algas verdes y rojas cerca de la costa. Suelen alimentarse cuando baja la marea, momento en el que muchas algas quedan expuestas al bajar el nivel del agua. Los machos grandes se adentran en el océano, donde bucean en busca de algas. Estos últimos pueden pasar hasta 1 hora bajo el agua, aunque las iguanas que se alimentan en la costa solo se sumergen de unos 5 a 10 minutos y a unos pocos metros de profundidad. Las iguanas marinas son patosas en la tierra, pero son ágiles en el agua gracias a varias adaptaciones. Su cola aplanada les permite propulsarse por el agua. Tienen unas glándulas de secreción de sal en la nariz
que son capaces de expulsar mucha más sal de su cuerpo que las de otras iguanas, para compensar toda la sal que absorben por su dieta. Como todos los reptiles, son de sangre fría. Eso no significa que literalmente tengan sangre fría, siendo su temperatura corporal ideal los 35 a 39 grados centígrados. Significa que son ectotermos, por lo que no pueden producir su propio calor interno, así que tienen que tomar el sol para calentarse y buscar sombra para enfriarse. Los machos que buscan comida en aguas más profundas esperan hasta el mediodía para adentrarse en el agua para alimentarse, ya que en ese momento ya han podido calentarse. Para poder aguantar más tiempo en las frías aguas marinas, las iguanas son capaces de ralentizar su ritmo cardíaco. Tras estar en el agua, las iguanas pierden hasta 10 grados de temperatura corporal, por lo que después toman el sol para volver a recuperar su temperatura corporal normal. Las iguanas con frío se mueven lentamente hasta que recuperan el calor. Para evitar el problema opuesto de sobrecalentarse, las iguanas jadean, se ponen mirando hacia el sol y levantan su cuerpo, lo que hace que el sol les dé lo menos posible y permite que el aire circule bajo ellas. Las iguanas suelen agruparse, lo que les permite conservar calor durante la noche, pero en la época de apareamiento los machos se vuelven territoriales. Los machos adultos de las iguanas marinas son más grandes que las hembras, ya que las hembras prefieren reproducirse con los machos más grandes. En las disputas territoriales entre los machos, primero intentan intimidarse levantando su cresta y abriendo su boca mientras mueven la cabeza, pero si ninguno se retira, acaban peleándose entre ellos. En estas luchas, los machos empujan su cabeza entre sí intentando empujar al otro. Estos enfrentamientos pueden durar varias horas, que a veces se interrumpen periódicamente para descansar. Tras la reproducción, las hembras cavan nidos en la arena donde ponen de 1 a 6 huevos. Los huevos eclosionan después de 3 a 5 meses. Las crías salen corriendo nada más salir del nido en busca de refugio, ya que son presas de depredadores como las serpientes corredoras de las Galápagos o el halcón de las Galápagos. En sus primeros meses de vida, las crías se alimentan principalmente de las heces de iguanas más grandes. Las iguanas marinas tienen unas bacterias endosimbióticas que les permiten digerir las algas, y las crías adquieren estas bacterias alimentándose de estos excrementos. Las iguanas tienen relaciones con muchos animales, a pesar de que ellas suelen ignorar a estos. Los lagartos de lava a menudo se suben a las iguanas mientras cazan moscas. Algunas aves y cangrejos se alimentan de sus pulgas y garrapatas, y los peces limpiadores comen la piel muerta de las iguanas. Y finalmente están los leones marinos jóvenes, a los que les gusta molestar a las iguanas en el agua y estirarles de la cola. Antes de acabar, quiero mencionar que a los primeros en llegar a las Islas Galápagos, las iguanas les parecieron feas y repulsivas. El mismísimo Charles Darwin dijo lo siguiente sobre las iguanas marinas: las rocas negras de lava de la playa son frecuentadas por grandes y patosos lagartos de lo más repulsivos. Son negros como la roca porosa sobre la que caminan y buscan sus presas en el mar. Algunos los llaman diablillos de la oscuridad. He de corregir a Darwin, ya que las iguanas marinas no buscan presas en el mar, y, en mi opinión, son animales muy hermosos. Las sepias, o gibias, son los cefalópodos de la orden Sepiida. Por lo general tienen un tamaño de entre 15 y 25 centímetros de largo, y las más grandes son las sepias gigantes, que pueden alcanzar los 50 centímetros. Estos moluscos tienen varios órganos que les permiten moverse por el agua. Tienen una concha interna, llamada gibión, que les permite modificar su flotabilidad al llenarla o vaciarla de gas y líquido, para así nadar a mayor o menor profundidad. Cumple la misma función que la vejiga natatoria de los peces. Tienen unas aletas que les permiten moverse a una velocidad constante y maniobrar en casi cualquier dirección. Cuando aparece un depredador necesita propulsarse rápidamente, por lo que tiene una cavidad en el manto que llena de agua para luego contraer los músculos de esa cavidad, expulsando el agua y propulsándola hacia adelante. Para los depredadores también puede liberar tinta de dos formas distintas. En una, la tinta forma una especie de pantalla de humo que oculta la sepia mientras escapa. En la otra, la tinta forma unas burbujas de tinta rodeadas de una mucosa, que son del tamaño de la sepia, por lo que pueden actuar como señuelos. Las sepias tienen 3 corazones, 2 para cada una de sus grandes branquias y 1 para el resto del cuerpo. La sangre que bombean es de un color verde azulado, ya que utiliza cobre en lugar de hierro para transportar el oxígeno. Las gibias son carnívoras y sus tentáculos están especializados en capturar presas como peces y gambas. Cuando una presa se pone al alcance de una, puede disparar un tentáculo a gran velocidad para atraparla. Tienen un pico parecido al de los loros, escondido detrás de sus 8 tentáculos, cuyos mordiscos utilizan para someter a las presas y para defenderse de depredadores y rivales. Sus ojos en forma de W están muy desarrollados. Son capaces de ver con poca luz y pueden detectar la luz polarizada. No son capaces de ver el color como nosotros, pero se cree que pueden detectar la aberración cromática que crea la luz a través de las lentes de sus ojos para detectarla.
Para explicarlo de manera simplificada, una lente distorsiona más unos colores que otros, por lo que puede verse un color nítido y otro borroso a través de una lente. Así que las sepias verían cómo de borroso es un color para saber de qué color es. Pueden ver profundidad, aunque la calculan de manera distinta a los vertebrados, ya que las sepias pueden mover los ojos de manera independiente. Y lo sabemos porque los científicos le han puesto gafas de 3D a las sepias. Aunque las sepias no pueden oír, sí que pueden detectar el sonido en forma de ondas de presión gracias a unas líneas laterales. Estas líneas tienen células con una especie de pelos. Esto le permite detectar el movimiento tanto de sus presas como de sus depredadores. Las sepias son muy inteligentes, teniendo uno de los mayores cerebros respecto al tamaño de su cuerpo de los invertebrados. Se ha demostrado que son capaces de resolver laberintos utilizando pistas visuales. Pero sin duda, el órgano más impresionante de la jibia es su piel. Su piel está cubierta de células con pigmentos llamadas cromatóforos, que le permiten cambiar de color, y utilizan esta habilidad constantemente. La sepia cambia el patrón de su piel para camuflarse con el fondo marino, pudiendo incluso cambiar la textura de su piel utilizando los músculos de su piel para hacer que su disfraz sea más convincente. A la hora de cazar, algunas sepias alteran el color de su piel mientras mueven sus brazos. Esta exhibición es tan hipnótica que atrae a presas hasta el alcance de los tentáculos de la jibia. Y finalmente lo utilizan en sus relaciones sociales. Cuando compiten contra un macho para conseguir pareja, adquieren un patrón blanco y negro similar al de una cebra. Los machos pequeños tienen otra estrategia. Adquieren los colores de las hembras para evadir a sus adversarios y reproducirse sigilosamente con la hembra. Cuando se reproducen, el macho utiliza un tentáculo especializado para guardar su material genético en el área bucal de la hembra. Una vez acaba la reproducción, la hembra usa sus tentáculos para esparcir este material por todos los huevos. El cacapo es una especie de loro endémica de Nueva Zelanda. El aislamiento de esta especie en estas islas ha hecho que pierda la capacidad de volar. En una isla sin mamíferos y con solo otras aves como depredadores, el cacapo no necesitaba volar. Por otro lado, este loro ha desarrollado unas piernas fuertes que le permiten escalar hasta las copas de los árboles y caminar largas distancias. Pueden caminar hasta 5 kilómetros en una noche. Además, pueden planear desde lo alto de los árboles utilizando sus pequeñas alas, a pesar de que son el loro más pesado del mundo. Los machos, más grandes que las hembras, pueden pesar más de 2 kilos. La ventaja de haber perdido la capacidad de volar es que tienen un metabolismo más lento que el de otras aves, por lo que puede sobrevivir con muy poca cantidad de alimento. Los cacapos son nocturnos y completamente herbívoros, alimentándose de distintas comidas como raíces, hojas y frutas. Les encanta comer la fruta del árbol rimu, de la que se alimentan exclusivamente cuando está disponible, que solo ocurre aproximadamente cada 5 años. Como es una fruta muy nutritiva, los cacapos comienzan su época de apareamiento solo cuando aparece esta fruta. Al principio de esta época, los machos buscan un sitio donde sentarse y suelen luchar entre ellos para conseguir el mejor sitio, ya que buscan lugares altos. Cuando ya tienen un sitio, cavan un bol en la tierra de hasta 10 centímetros de profundidad. Estos sirven para amplificar el sonido del cacapo, ya que se colocan en este sitio para hacer sus llamadas de apareamiento durante la noche para atraer a una hembra, y hacen esto durante 4 meses. Por eso buscan un lugar alto, para que su llamada llegue más lejos. Las hembras eligen un solo macho con el que reproducirse, pero los machos pueden reproducirse con varias hembras. Las hembras cuidan a las crías en solitario, y anidan en troncos huecos, árboles o grietas en la roca. Durante el resto del año, los cacapos son solitarios. Cada uno tiene un territorio de medio kilómetro cuadrado. Los maori, la primera gente en habitar la isla, vieron cómo coincidía la reproducción de los cacapos con la aparición de la fruta, por lo que creían que el ave era capaz de ver el futuro. También copiaron una costumbre del cacapo, ya que estos sueltan frutos en charcas de agua para conservarlos para el verano. Son animales muy longevos que viven unos 60 años, y hubo uno que vivió unos 80 años. Al menos son longevos en condiciones ideales, ya que su población ha estado al límite de la extinción desde la llegada de los humanos a Nueva Zelanda, habiendo menos de 250 aves en la actualidad. Primero fueron los maori, que empezaron a cazarlos ya que los cacapos se quedan paralizados cuando se ven amenazados en lugar de huir, e introdujeron perros y ratas de la Polinesia que cazaban a los loros. Esto redujo su población, pero no fue hasta que llegaron los europeos que empezaron a desaparecer, ya que estos introdujeron muchos más mamíferos carnívoros como gatos y hurones. Se tuvieron que trasladar cacapos a islas sin depredadores para poder conservarlos, por lo que ya no habitan en ninguna de las 2 islas principales del país. Ahora se están monitorizando a los cacapos para aumentar y conservar su población, y se está intentando volver a introducir a los cacapos al territorio principal de Nueva Zelanda. Llamamos loto a 2 especies de plantas acuáticas del género Nelumbo. Una especie es el loto americano, originario de América del Norte y del Caribe,
La especie más conocida es el loto sagrado, que se encuentra al sur y al este de Asia y se cultiva como planta medicinal en China. Y es que el loto tiene aún más usos. Es una planta totalmente comestible. Por ejemplo, se pueden cocinar las raíces para hacer un plato. Además, las fibras del tallo se pueden utilizar para fabricar seda de loto, que es una de las telas más caras del mundo por la complejidad y el trabajo que requiere hacerla. Las hojas de loto se sitúan sobre la superficie del agua. Estas hojas repelen mucho el agua, es decir, que presentan ultrahidrofobia. Esto crea el efecto loto, que hace que las gotas de agua que caigan en la hoja se acumulen juntas muy rápidamente y luego rueden fuera de la hoja muy fácilmente a la menor perturbación. Esto es importante por la posición de los estomas de la hoja, que son los poros encargados del intercambio de gases. En otras plantas, los estomas están en la parte inferior de las hojas, pero como las hojas de loto están sobre el agua, la planta tiene los poros en la parte superior de las hojas. Si sus hojas no fueran ultrahidrofóbicas, el agua se acumularía en la superficie de las hojas, bloqueando los estomas y obstaculizando el intercambio de gases de la planta. Otra propiedad del loto es que tiene la capacidad de producir su propio calor, lo que realiza mediante un proceso de oxidación alternativo denominado AOX. Este calor se genera independientemente en el receptáculo, el estambre y los pétalos de la flor. Hay varias teorías sobre la razón por la que el loto hace esto. La teoría más común plantea que las flores calentadas pueden atraer a los insectos polinizadores, que irían a la flor para calentarse. También hay otras plantas que se calientan. El konjac calienta sus flores por el mismo motivo que el loto. El aro gigante también se calienta para atraer a los polinizadores, pero esta lo hace para dispersar vapor de agua por el aire y que el olor a cadáver de su flor llegue más lejos para atraer a las moscas. Y finalmente hay una planta con un motivo distinto para calentarse, la col de mofeta, que se calienta para derretir el hielo que tiene encima y empujar el suelo a principios de la primavera. La mamba negra es una especie de serpiente que habita en el África subsahariana. Vive en sabanas rocosas y bosques de baja altitud. Su nombre hace referencia al color de su boca, que es de un negro muy intenso. Suelen medir entre 2 y 3 metros, aunque las más grandes pueden llegar a los 4 metros, por lo que es la serpiente venenosa más grande de África. Al contrario que otras mambas que son principalmente arbóreas, la mamba negra es también terrestre. Es una de las serpientes más rápidas en el suelo, teniendo la capacidad de avanzar a 20 km por hora. Las mambas negras usan montículos de termitas o huecos en la roca como madrigueras. Estas serpientes suelen cazar desde esta guarida y se alimentan de pequeñas aves y mamíferos. Su veneno es una neurotoxina que les ayuda con esta caza. La mamba negra es la segunda serpiente venenosa más grande, siendo la cobra real la serpiente venenosa más grande. Cuando muerden a una presa, la liberan y esperan hasta que ésta se paraliza y muere a causa del veneno para engullirla. La mamba negra tiene fama de ser una de las serpientes más peligrosas por su potente veneno, sin embargo no es tan agresiva como mucha gente cree. En general, estas serpientes son tímidas, por lo que su primer instinto es salir corriendo hacia su madriguera si se ven amenazadas. Por otro lado, si se bloquean sus movimientos o si ésta se ve acorralada sin posibilidad de retirarse, la mamba negra levanta su cabeza con la boca abierta para intimidar a lo que le amenaza, y a veces también aplana su cuello y sisea. Si el intruso realiza un movimiento brusco mientras la serpiente se encuentra así, la mamba le ataca realizando una serie de mordiscos rápidos. Por suerte, hay un antídoto para su veneno, por lo que se puede sobrevivir a su mordisco si se trata a tiempo. Antes de la reproducción de las mambas, los machos compiten por las hembras luchando entre ellos, lo que hacen utilizando todo su cuerpo para someter al otro. La reproducción puede durar más de 2 horas, y en ella el macho está enrollado a la hembra. Finalmente, la hembra de la mamba pone entre 6 y 17 huevos. Llamamos nictivios a las aves de la familia Nyctibidae. Existen 7 especies diferentes que habitan en Centroamérica y en Sudamérica, y tienen distintos nombres en cada país. En Bolivia se llama guajojo, por el sonido de su canto. En Brasil y Paraguay le llaman urutau, proveniente del guaraní huira, que significa pájaro fantasma. Y en Argentina se llama cacuy, que significa permanecer en quechua, por su costumbre de permanecer inmóvil durante el día. Y es que los nictivios son nocturnos y también insectívoros, por lo que cazan una gran variedad de insectos por la noche, engulléndolos con su enorme boca. Otra cosa que hace esta ave por la noche es cantar, lo que hace con el objetivo de comunicarse y de defender su territorio. Su canto es distinto en cada especie, aunque en todas ellas podría ser descrito como fantasmal. Este, por ejemplo, es el canto del nictivio uruatú. Y esta es la llamada del nictivio grande. Durante el día, por otro lado, los nictivios eligen un tocón de un tamaño parecido al suyo y permanecen inmóviles sobre él con sus ojos medio cerrados.
Los colores de su plumaje y la pose del ave hace que se camufle perfectamente con el tocón. Este hábito les ha dado otro mote más, el de pájaro estaca. Si se le acerca un potencial depredador, intentan mantener su disfraz, pero si se acercan demasiado, o huyen volando, o intentan intimidarlo con su voz y abriendo mucho sus ojos y boca. A la hora de anidar también valoran los tocones, ya que buscan alguna depresión en un tocón o en una rama de un árbol para poner su único huevo. Los nictibios son monógamos y la pareja comparte la responsabilidad de incubar el huevo y de alimentar a la cría. En general, el padre incuba el huevo durante el día y la hembra durante la noche. Como dependen mucho de su camuflaje para permanecer seguros, la pareja suele intercambiar roles en estos momentos. Este hábito continúa después de un mes, cuando la cría sale del huevo, ya que la cría debe de ser ocultada bajo el plumaje de uno de sus progenitores. Llega un momento en el que la cría es demasiado grande para esconderse bajo sus padres, pero para entonces está cambiado su plumaje blanco por uno que le permite camuflarse como ellos. Después de 2 meses de vida, la cría puede finalmente independizarse totalmente de sus padres. Este árbol es el ñire, aunque también lo llaman haya antártica por el hábito en el que habita a pesar de que no sea una haya. Es que los ñires crecen en el bosque andino patagónico, que se sitúa en la cordillera de los Andes y la Tierra del Fuego. El clima de estos bosques de origen antártico es frío durante la mayoría del año. Su nombre significa zorro en la lengua mapuche. Le pusieron este nombre porque los zorros suelen hacer sus madrigueras bajo estos árboles. Sus pequeñas hojas son simples y alternadas con un borde espinoso y ondulado. Los ñires son árboles caducifolios, así que sus hojas se vuelven amarillas en otoño y caen todas del árbol en invierno. Sus flores son de un color amarillo verdoso y dan un fruto muy fragante que contiene 3 nueces. Tienen troncos delgados que alcanzan entre 10 y 25 metros de altura. Aquellos del archipiélago de Tierra del Fuego están cubiertos de barba de viejo, un líquen de un color verde claro que es común en los bosques húmedos bien conservados, ya que es muy sensible a la contaminación atmosférica. Este líquen obtiene su color del ácido úsnico que contiene, una sustancia que se utiliza en la medicina por sus propiedades antibióticas. El okapi es una especie de rumiante endémica del noreste de la República Democrática del Congo. Es una especie amenazada a causa de la caza y de la deforestación de los bosques en los que habita, por lo que es una especie protegida en el Congo. La jirafa y el okapi son las únicas especies de la familia Girafidae. Sin embargo, el okapi es muy fácil de diferenciar de la jirafa, porque tiene un pelaje oscuro con rayas blancas y porque es mucho más pequeño que la jirafa. Pero sí que comparten varias características. Por ejemplo, poseen osiconos en la cabeza, que son unas protuberancias óseas cubiertas de piel, aunque en el caso de los okapis solo están presentes en los machos. También comparten la forma de caminar, ya que mueven las patas del mismo lado del cuerpo al mismo tiempo. Y finalmente tienen una larga lengua azul. Utilizan esta lengua para limpiarse las orejas y los ojos, aunque su principal función es ayudarles a alimentarse. Su lengua prensil les permite coger las hojas de arbustos y árboles pequeños para poder comérselas. Los arbustos y las lianas son esenciales en su dieta, pero se alimentan de una gran variedad de plantas, incluso de algunas que son venenosas para otros animales. Son principalmente diurnos, aunque están activos durante unas pocas horas de la noche. Las hembras de okapi son más grandes que los machos. Ambos tienen una reproducción similar a la de otros rumiantes. La cría de okapi puede levantarse 30 minutos después de haber nacido, y esta no defeca durante sus 2 primeros meses de vida. Se cree que podrían hacer esto para evitar llamar la atención de los depredadores con sus heces. Se alimentan de leche durante los primeros 6 meses y después de 3 meses empiezan a comer plantas. El proteo es un anfibio originario de las cuevas de los Alpes Dináricos, al sur de Europa. De hecho, es el único vertebrado de Europa adaptado a vivir exclusivamente en las cuevas. Son totalmente acuáticos y prefieren los sistemas de agua subterráneos con aguas tranquilas ricas en oxígeno y unas temperaturas de entre 8 a 11 grados centígrados. Es muy difícil encontrar proteos adultos en cuevas accesibles, por lo que la mayoría de información que tenemos de estos son de ejemplares en cautividad. En la reproducción, que ocurre aproximadamente cada 12 años, los machos establecen un territorio que defienden de otros machos. Cuando una hembra entra en el territorio, la pareja comienza el cortejo. Luego la hembra también tiene un territorio para sus huevos. Deposita hasta 70 huevos a lo largo de hasta 25 días. Los huevos eclosionan tras alrededor de medio año, dependiendo el tiempo de la temperatura del agua, y a las crías les esperan una larga vida.
Alcanzan la madurez sexual tras los 14 años y son los anfibios más longevos, teniendo una esperanza de vida de 68 años y medio y dicen que pueden vivir más de 100 años. Al igual que el ajolote, el proteo mantiene su forma juvenil al hacerse adulto, porque conserva características de las larvas de anfibios como las branquias. El proteo consume una baja cantidad de oxígeno y tiene un metabolismo muy lento, que son adaptaciones para su hábitat. Tan lento es su metabolismo que cuando se supervisó a un grupo de estos a lo largo de 8 años, muchos proteos recorrieron menos de 10 metros en total durante estos años. De hecho, uno no se movió durante más de 7 años. Se alimenta principalmente de larvas de insectos, pero pueden pasar varios años sin comer. Como viven en cuevas oscuras, han perdido el sentido de la vista. Sus ojos están debajo de la piel, pero aún pueden percibir la luz. Hay una variante que sí tiene ojos desarrollados, el proteo negro, que al contrario que el común tiene pigmentación en la piel. Los proteos han desarrollado varios receptores distintos para detectar a sus presas y a otros de su especie. Sus quimiorreceptores le dan un gran sentido del olfato, lo que le permite detectar compuestos orgánicos en el agua aunque su concentración sea muy baja. También cuenta con mecanorreceptores para percibir las ondas de sonido en el agua y las vibraciones de la Tierra. Finalmente tiene electrorreceptores, que le permiten detectar pequeños campos eléctricos. Además de todos estos receptores, el proteo tiene un sentido magnético, y es que este anfibio utiliza el campo magnético de la Tierra para orientarse. Así que, aunque estos anfibios no necesitan moverse mucho, los proteos tienen todo lo que necesitan para navegar las oscuras aguas en las que viven. Las quimeras son los peces de la orden Chimaeriformes. También las llaman tiburones fantasma, a pesar de que no sean tiburones, aunque sí que son peces cartilaginosos como los tiburones y las rayas. Esto significa que tienen esqueletos compuestos principalmente de cartílago. Tienen el nombre de quimera porque parece que tienen partes de distintos animales, como una cola larga y delgada como la de un ratón y unos dientes parecidos a los de un conejo. Aunque en realidad no son dientes, sino placas dentales. En lugar de hacer como los tiburones que tienen dientes que reemplazan constantemente, la quimera tiene 6 placas dentales que crecen constantemente durante toda su vida. Y la posición de estas placas también es distinta a la de los dientes de otros animales, ya que tienen 2 pares de placas dentales en el paladar y el otro par en la mandíbula inferior. Sus placas dentales son únicas entre los vertebrados por su composición. Las placas están cubiertas por un tejido hipermineralizado llamado pleromina, que sustituye al esmalte de los dientes normales. Mientras que el mineral del esmalte es el hidroxilapatito, la pleromina de las quimeras utiliza huitloquita. Este mineral se cristaliza conforme se desarrollan los dientes del pez, por lo que aunque un diente inmaduro tiene una dureza inferior a los dientes de las vacas, los dientes maduros son extremadamente duros, con una dureza comparable al esmalte de dientes maduros. El proceso de mineralización de sus dientes es interesante, ya que primero se crean cristales ovalados del mineral y a lo largo de la maduración de la pleromina, los espacios entre los cristales se llenan de pequeños materiales intercristalinos. Este proceso podría contribuir a su gran dureza y podría tener algunas implicaciones para el desarrollo de nuevos biomateriales. Un último detalle sobre su boca es que su mandíbula superior está fusionada a su cráneo. Ahora toca hablar del resto del cuerpo de la quimera. Midiendo desde la cola pueden alcanzar los 150 centímetros de largo. Tienen una única apertura para las branquias llamada opérculo. Aunque esta es una característica normal en los peces óseos, la quimera es el único pez cartilaginoso con opérculo. Tienen unas aletas pectorales lo suficientemente grandes para generar sustentación mientras se mueven a un ritmo relajado, por lo que parece que la quimera vuela a través del agua. Algunas quimeras tienen un aguijón venenoso en la aleta dorsal para defenderse. Su hocico es un órgano sensorial que utiliza la ectorrecepción para encontrar a sus presas. La quimera se alimenta de crustáceos, moluscos y estrellas serpiente. Necesitan sus dientes aplanados de gran dureza para alimentarse de estos animales, ya que la mayoría de estos tienen exoesqueletos o caparazones muy resistentes. Su reproducción es similar a la de los tiburones ovíparos, por lo que ponen huevos envueltos por una cápsula. Una diferencia en su reproducción es que los machos cuentan con unos apéndices sexuales retráctiles que les permiten sujetarse a la hembra durante la reproducción. A pesar de que las quimeras viven en hábitats recónditos, hay varias especies amenazadas por la pesca indiscriminada. Estos peces se dividen en 3 familias: las quimeras de hocico corto, las quimeras de hocico largo y las quimeras de hocico de arado. Esta última familia vive en aguas poco profundas, mientras que la mayoría de las otras 2 familias habita en aguas profundas. Viven en todos los océanos, exceptuando las frías aguas árticas y antárticas.
Las ranas de cristal son aquellas de la familia Centrolenidae. En general tienen una pigmentación verde lima en la piel, pero algunas especies de la familia tienen parte de la piel que es translúcida para ayudarles a camuflarse. Esta translucencia está en la piel del abdomen y las patas, y a veces se extiende también a los laterales y parte de la espalda. Las ranas siempre son verdes, pero parecen aclararse y oscurecerse dependiendo del fondo gracias a su translucencia. Este cambio en el brillo hace que las ranas coincidan más con su entorno, que está formado principalmente por hojas verdes. Además, sus patas son más translúcidas que el cuerpo, por lo que los bordes de su silueta son más difíciles de distinguir y a los depredadores les cuesta más detectar la forma de la rana. Pero cuando las ranas están activas no son tan translúcidas por culpa de su sangre, ya que los glóbulos rojos de esta atenúan la luz que las atraviesa. Así que cuando una rana de cristal está descansando, guarda alrededor del 89% de sus glóbulos rojos en su hígado, lo que aumenta su transparencia al doble o el triple. Las ranas de cristal viven en los bosques tropicales de Centroamérica y Colombia. Son arbóreas, por lo que tienen unas puntas de los dedos amplias para ayudarles a escalar. Son unas ranas pequeñas, de entre 2 y 3 centímetros de longitud, con la excepción de algunas especies más grandes que alcanzan los 8 centímetros. En la reproducción, el macho se sitúa en una hoja sobre un arroyo o lago y canta para atraer a la hembra. Cuando aparece una hembra se reproducen, y la hembra también pone los huevos en esa hoja. El macho se queda protegiendo los huevos e intentando atraer a más hembras, por lo que a veces tiene huevos de varias hembras en la misma hoja. Cuando los huevos eclosionan, los renacuajos caen al agua que hay debajo, donde se alimentan de restos de hojas y otros residuos orgánicos hasta que se convierten en ranas. El sifonóforo gigante es una de las mayores especies de la familia de los sifonóforos. Esta familia de animales pertenece a los cnidarios, es decir, que pertenecen a la misma división que las medusas y las anémonas. El más conocido es la carabela portuguesa, pero los sifonóforos son animales muy variados y complejos. Por eso en este vídeo me centraré solo en el sifonóforo gigante, pero antes tengo que explicar la característica más importante de los sifonóforos. Resulta que lo que llamamos sifonóforo no es un solo animal, sino que es un organismo colonial. Cada individuo de la colonia es un zooide. Pero estas colonias no son como los corales, en los que cada pólipo es un animal que puede sobrevivir fuera de la colonia. Esto es porque los sifonóforos tienen distintos tipos de zooides, cada uno especializado en una función, de manera similar a un órgano. Por ejemplo, hay zooides encargados de propulsar al sifonóforo y otros encargados de digerir la comida, y ninguno puede sobrevivir sin el resto de la colonia. Sabiendo esto, podemos hablar de los zooides del sifonóforo gigante. Los zooides se organizan en torno a un filamento llamado sifón. Esta colonia alargada tiene el grosor de un palo de escoba, lo que contrasta con su longitud de hasta 40 metros. El zooide que parece la cabeza del sifonóforo es un neumatóforo. Este está lleno de gas y controla la flotabilidad del sifonóforo para que permanezca a su profundidad deseada. Viven a una profundidad de entre 700 y 1000 metros en el mar. Al lado de este están los nectóforos, que propulsan al sifonóforo de una forma similar a las medusas. El conjunto de estos dos tipos de zooides es el nectosoma. El resto del sifonóforo es el sifosoma, que tiene distintos tipos de zooides organizados según un patrón. Los dactilozoides hacen la función de los tentáculos para capturar la comida y llevarla a los gastrozoides. Estos últimos son los que ingieren y digieren la comida para luego repartir los nutrientes entre los zooides. Se alimentan de pequeños crustáceos, otros animales gelatinosos y probablemente larvas de pez y peces pequeños. Y finalmente están los gonozoides, que son los encargados de la reproducción. Estos zooides pueden producir cigotos tanto masculinos como femeninos. Los zooides empiezan siendo iguales, pero conforme se desarrollan cambian su morfología y fisiología para convertirse en uno de los tipos de zooide. El último zooide del que he hablado, el gonozoide, es una excepción a esto, ya que mantiene su forma juvenil. Como muchos animales de las profundidades, el sifonóforo gigante es capaz de crear su propia luz. Cuando el organismo choca contra algo, su tallo brilla con una luz de color azul intenso. El topo de nariz estrellada. Este pequeño mamífero vive al este de Norteamérica y normalmente se encuentra en tierras húmedas. De hecho, es un gran nadador. Además de alimentarse de insectos subterráneos, esta especie también se alimenta de insectos acuáticos, moluscos, crustáceos acuáticos y pequeños peces y anfibios. El topo cava túneles poco profundos en la tierra, cuya salida suele estar bajo el agua. Este animal está activo durante el día y durante la noche, y también continúan activos durante el invierno. Se ha visto a estos excavar a través de la nieve y nadar por arroyos cubiertos de hielo. Esto es algo imposible para otros topos, pero el topo de nariz estrellada tiene una termorregulación muy desarrollada. Probablemente os habéis fijado en la extraña nariz que da nombre al topo. Una de las funciones de este hocico le ayuda a encontrar presas acuáticas. Resulta que el topo de nariz estrellada es uno de los pocos mamíferos capaces de oler bajo el agua.
El topo consigue esto expulsando burbujas de su nariz hacia objetos o rastros de olor, para luego volver a inhalarlas y así traer su olor a su nariz. Aunque esta adaptación no explica la extraña forma de la nariz del topo, la musaraña acuática también puede oler bajo el agua de la misma forma, y no tiene una nariz llena de tentáculos. Ha llegado la hora de hablar de la función principal de su nariz estrellada, que no tiene nada que ver con el olfato. Su nariz está cubierta de órganos de Eimer. Este es un órgano sensorial centrado en el sentido del tacto. Es un órgano común en los topos, pero el topo de nariz estrellada tiene la mayor concentración de estos, ya que su nariz tiene 100.000 de estos receptores. Para que os hagáis una idea, este tiene 5 veces más receptores que una mano humana en una nariz más pequeña que la punta de un dedo. Los órganos son más pequeños y numerosos conforme nos acercamos a la punta de los apéndices de la nariz, de los que tiene 22. Se ha averiguado que su nariz funciona como si fuera un ojo táctil. Los tentáculos periféricos funcionan como la vista periférica, estudiando los alrededores con movimientos rápidos y erráticos similares a los movimientos rápidos que hacemos con los ojos. Por otro lado, el 11º par de tentáculos situado en el centro es utilizado para inspeccionar con detalle los objetos de interés, que es similar a nuestra vista central. Cuando busca alimento, el topo pega y despega la estrella al suelo lo más rápido que puede, pudiendo tocar de 10 a 12 sitios distintos en un solo segundo. Una vez toca un gusano o insecto de este modo, el topo lo encuentra y devora en menos de un cuarto de segundo, así que literalmente puede comer en un abrir y cerrar de ojos. La extrema diferencia entre el hocico del topo de nariz estrellada y el de otros topos podría ser fruto de su hábitat único. Topos como el topo norteamericano viven en lugares con tierra más seca, por lo que necesitan una epidermis de queratina sobre sus órganos de Eimer para protegerlos. Mientras tanto, el topo de nariz estrellada excava por barro blando porque está muy saturado de agua. Esto haría que no necesitara tener esa capa de queratina sobre los órganos para protegerlos, por lo que el topo sacrificaría esa capa de protección para poder tener un aparato sensorial mucho más elaborado. El urubú de cabeza roja, también llamado Aura gallipavo, es una especie de buitre que habita en la mayoría de América y se puede encontrar incluso en zonas más frías en verano. Se encuentra en una gran variedad de hábitats, evita los bosques muy densos y prefiere las zonas abiertas. Es un ave muy grande, pudiendo alcanzar una envergadura de 180 centímetros y un peso de más de 2 kilos. Como buitre que es, se alimenta de carroña. Suelen vivir unos 16 años, aunque en cautividad han llegado a vivir más de 30. Pertenecen a la misma familia que el cóndor de los Andes, pero no forman parte de la familia que incluye a la mayoría de buitres de Europa, África y Asia. El urubú vuela para localizar los cadáveres con su aguda visión y para detectar los gases producidos por la descomposición con su olfato. Vuela utilizando las columnas térmicas de aire ascendente, reduciendo así la necesidad de aletear. Pueden volar durante horas sin necesidad de batir sus alas. En la tierra, por otro lado, parecen más torpes y les cuesta despegar del suelo. El aura gallipavo carece del órgano vocal de las aves, llamado siringe, por lo que los ruidos que hace se limitan a silbidos y gruñidos. Aunque durante el día buscan alimento en solitario, durante la noche se agrupan en árboles sin follaje o en estructuras artificiales. Se les suele ver sentados con las alas extendidas, sobre todo después de noches húmedas. Se cree que esta postura cumple con múltiples funciones: secar las alas, calentar el cuerpo y combatir bacterias. Este comportamiento se ve también en otros buitres. Al igual que las cigüeñas, el urubú de cabeza roja a menudo defeca sobre sus propias piernas como medio para disipar el calor tras la evaporación del líquido contenido en las heces y la orina, un proceso conocido como urohidrosis. En el apareamiento siguen un cortejo ritual que realizan en el suelo. Varios machos se reúnen en un círculo rodeando a una hembra mientras abren parcialmente sus alas, pavoneándose, balanceando sus cabezas y saltando. Después anidan en lugares protegidos como cuevas, huecos de árboles o matorrales. La hembra pone sus 2 huevos al fondo del lugar elegido, sin construir un nido antes. Los padres comparten los cuidados de los huevos y de los polluelos. Los adultos tienen pocos depredadores, pero los huevos y los polluelos pueden ser presa de mamíferos como mapaches y zorros. Para defender el nido, el buitre puede regurgitar carne semidigerida, que es una sustancia maloliente que irrita los ojos, lo cual logra disuadir a la mayoría de las criaturas. Las vieiras son los moluscos bivalvos de la familia Pectinidae. Se encuentran en todos los océanos del mundo, pero ninguna habita en agua dulce. Son de los pocos bivalvos que tienen una vida libre, siendo muchas capaces de nadar rápidamente distancias cortas para huir de sus depredadores, que son principalmente estrellas de mar. Muy pocas especies se fijan al sustrato. Se desplazan utilizando su músculo aductor para lentamente abrir sus valvas. Justo después cierran las valvas rápidamente, lo que les impulsa por el agua. Dependiendo de cómo expulsen el agua al cerrarse, se pueden mover en 2 direcciones distintas. Para viajar hacia adelante, expulsan el agua a través de unos agujeros en la bisagra de la vieira. Como alternan el lado del que expulsan el agua, se crea un movimiento en zigzag.
Por otro lado, se mueven en la dirección opuesta expulsando el agua hacia adelante por la apertura de sus valvas. Aunque nadar requiere mucha energía de la vieira, por lo que solo pueden impulsarse 4 o 5 veces, y luego necesitan descansar durante horas antes de volver a nadar. La vieira pasa el tiempo en sustrato arenoso filtrando el agua para alimentarse de plancton. El agua se mueve a través de un filtro donde las partículas de comida quedan atrapadas en una mucosa. Una vez ahí, unos cilios mueven la comida hacia la boca. La mayoría de especies prefieren vivir en aguas poco profundas, mientras que otras prefieren aguas mucho más profundas. Para detectar amenazas, la vieira tiene muchos ojos pequeños, con los que busca movimientos y sombras que puedan indicar la presencia de depredadores. Algunas tienen hasta 200 de estos ojos de 1 milímetro. En lugar de tener una lente como la mayoría de ojos, estos tienen un espejo cóncavo con forma de parábola, para enfocar y reflejar hacia adentro la luz. También tienen 2 capas de retina, una detecta más la mayor intensidad de luz y la otra la oscuridad. Aunque estos ojos no le permiten distinguir formas con gran fidelidad, sí que le permiten ver el contraste de la luz a una gran definición. De hecho, algunas vieiras modifican su comportamiento de natación o alimentación en función de la claridad o turbidez del agua, lo que hacen porque pueden detectar el tamaño y la velocidad de las partículas del agua. Algo inusual de las vieiras es que los sexos que tienen cambian mucho dependiendo de la especie. Unas especies tienen machos y hembras por separado. En algunas, todos los organismos son hermafroditas, siendo machos y hembras al mismo tiempo. Y otras son de otro tipo de hermafroditas, en el que las vieiras jóvenes son machos y a cierta edad cambian a ser hembras. Pero en todos los casos la reproducción es similar. Se liberan óvulos y esperma al agua y los huevos que quedan como resultado acaban en el fondo marino. Las vieiras que salen del huevo son larvas que van a la deriva con el resto de plancton hasta que se fijan al suelo para crecer. Cuando se convierten en adultos pasan a ser nadadoras libres. Algunas especies de vieiras viven poco tiempo, mientras que otras pueden vivir más de 20 años. Se puede averiguar la edad de una vieira por el número de anillos de su caparazón. La vieira es capaz de producir perlas, pero como carecen de nácar no tienen el mismo aspecto que las perlas de las ostras. Algunas especies de vieiras suelen llevar sobre sus conchas animales como esponjas y percebes. Los percebes dificultan la natación de la vieira, pero en el caso de la esponja es una relación mutualista, ya que ésta mejora el camuflaje de la vieira, obstruye el ataque de una estrella de mar y puede proteger a la vieira del asentamiento de larvas de percebe. A cambio, la vieira protege a la esponja de las babosas marinas. La Welwitschia mirabilis es la única especie de planta de su familia. Por su aspecto, parece difícil de creer que son gimnospermas como los pinos y los abetos. Se encuentran en el desierto del Namib, entre Angola y Namibia. Esta extraña planta se compone de 3 partes. Bajo tierra tiene unas raíces fibrosas y extensas, después tiene un pequeño tronco con forma de cono invertido, y de ese tronco salen sus 2 únicas hojas. Da la impresión de que tiene más hojas porque con el paso de los años las hojas se dividen y se desgastan, pero en realidad son solo 2 hojas que no paran de crecer desde el tallo. Estas hojas crecen 15 centímetros cada año, y dada la larga longevidad de la planta, estas acaban siendo las hojas más largas de todas las plantas. La Welwitschia tiene una esperanza de vida de entre 400 y 1500 años. En la lengua afrikaans la llaman Tuiblarkinidue, lo que significa 2 hojas que no pueden morir. La planta tiene un crecimiento lento y un metabolismo eficiente bajo estrés medioambiental, lo que evita que la base de las hojas o el meristemo responsable del crecimiento de las hojas mueran en condiciones adversas, lo que contribuye a su larga longevidad. Sobreviven a un gran rango de temperaturas que va desde los menos 20 grados centígrados hasta los 80. Obtienen el agua que necesitan con el agua subterránea que alcanzan con sus profundas raíces y a través de las gotas de las nieblas, por lo que necesitan una niebla regular para sobrevivir. Las plantas se dividen entre machos y hembras. Ambos producen conos que producen néctar para atraer a insectos polinizadores. Son importantes en el ecosistema ya que bajo sus hojas sobreviven distintos animales como lagartos, serpientes y el camaleón del desierto, además de muchos insectos. Y sus hojas sirven de alimento para la cebra de Hartmann. Los Siphosuros son los artrópodos marinos de la orden Siphosura. El Siphosuro más antiguo conocido es el Lunataspis, que vivió hace unos 445 millones de años. Hoy en día solo existe una familia de Siphosuros, que es la de las 4 especies de cangrejo de herradura. A pesar de su nombre, están más relacionados con los arácnidos que con los crustáceos. Estos han sufrido muy pocos cambios desde que aparecieron hace unos 250 millones de años hasta la actualidad. El cuerpo del cangrejo de herradura se divide en el cefalotórax, que fusiona la cabeza y el tórax del animal, y el opistosoma. Tienen un caparazón en cada una de estas 2 partes. Para la vista tienen 2 ojos compuestos y varios ojos simples secundarios, 2 de los cuales están en su parte inferior. También tienen fotorreceptores en el abdomen y en su cola.
Se alimentan principalmente de gusanos y moluscos que se encuentran en el suelo marino. Aunque prefieren permanecer en el fondo marino, son capaces de nadar, lo que suele ocurrir en los individuos jóvenes o en aquellos que se dirigen a la orilla para reproducirse. Esto suele ocurrir cuando hay marea alta. Una vez en la playa, los machos se adhieren a la hembra. Estos son más pequeños que las hembras y cuentan con unos pedipalpos especializados para engancharse a la hembra. Mientras, la hembra cava un agujero y coloca dentro miles de huevos. Los huevos luego son fertilizados externamente por el macho. Necesitan poner tantos huevos porque muchos peces y aves se alimentan de esos huevos. Son unos animales muy importantes para la medicina por su sangre azul basada en el cobre en lugar del hierro como la nuestra. Esa sangre contiene un agente coagulante llamado LAL, que permite detectar la presencia de pequeñas cantidades de toxinas bacterianas, por lo que se utiliza para comprobar que equipamiento médico como agujas están esterilizados y no han sido contaminados por las bacterias. Por desgracia, los cangrejos de herradura están amenazados por la pérdida de hábitat y por su pesca en masa. Esto está afectando tanto a los depredadores del cangrejo de herradura como a los animales que necesitan sus huevos, como el correlimos gordo, que se alimenta principalmente de estos huevos durante su migración. El yak salvaje es un bovino que habita en las tundras alpinas del Himalaya. Viven a temperaturas inferiores a los 5 grados centígrados, y dependiendo de la estación, esta temperatura puede subir hasta los 13 grados o descender hasta los menos 40. Su pelaje denso y largo les ayuda a conservar el calor para resistir el frío extremo del Himalaya, y su color oscuro les protege de la radiación solar. El crecimiento y la composición de su pelaje cambia con cada estación del año. El yak también ha tenido que adaptarse al bajo contenido de oxígeno del Himalaya, por lo que tienen unos pulmones y un corazón relativamente grandes respecto al tamaño de su cuerpo. Su anatomía les permite ser capaces de respirar rápidamente y de respirar una gran cantidad de aire. Los yaks se agrupan en manadas que pueden llegar a tener cientos de individuos para protegerse de los depredadores, sobre todo para protegerse de los lobos del Himalaya. Estas manadas están formadas principalmente por hembras y yaks jóvenes, habiendo un número más pequeño de machos. El resto de los machos son solitarios o forman grupos más pequeños de unos 6 individuos. Las hembras, por otro lado, se suelen alimentar en altitudes mayores que los machos y en terrenos más húmedos o accidentados. Además, las hembras con terneros son más habituales en lugares con pendientes más empinadas. Los yaks salvajes se reproducen en verano y tienen una única cría en la siguiente primavera. El yak se alimenta de una gran variedad de plantas, como hierbas, juncos y arbustos. Usan su lengua larga para alimentarse de la hierba larga y bajan su cabeza para alimentarse de la hierba corta. Cuando la tierra está cubierta de hielo o nieve, el yak despeja el suelo con sus pezuñas y su cabeza para llegar a la hierba de debajo. Gracias a todo el alimento que encuentran en verano y principios de otoño, los yaks pueden desarrollar una capa de grasa subcutánea que aumenta su aislamiento térmico contra el frío y funciona como una reserva de energía para el invierno y la primavera, estaciones en las que el alimento escasea. En la actualidad, el yak salvaje es una especie vulnerable por distintos factores como la caza ilegal, pero la reciente protección de los yaks frente a los furtivos ha estabilizado o incluso aumentado la población de yaks en varias zonas. Los cifios son una familia de cetáceos como las ballenas y los delfines. Se sabe poco de este grupo de mamíferos porque no son muy abundantes y porque viven en hábitats recónditos. Suelen estar en las aguas más profundas del mar, ya que se alimentan de calamares que viven a esas profundidades. Solo 4 especies de las 24 existentes son más conocidas, siendo el resto un misterio hasta el momento. También se han encontrado pocos fósiles de cifios en comparación a otros grupos de ballenas. El tamaño del cifio varía de los 4 a los 12 metros dependiendo de la especie. Las principales características que los identifican son su cola, que carece de una muesca en el centro, su boca en forma de pico, parecida a la de los delfines, y su dentadura. Con la excepción del cifio de Seifert, que tiene una dentadura completa, los cifios solo tienen un par o 2 pares de dientes. En la hembra de cifio, estos dientes no se desarrollan y permanecen dentro de las encías, pero en los machos los dientes se desarrollan en unos largos colmillos. Aunque estos dientes no le ayudan a alimentarse, de hecho en algunas especies los colmillos entorpecen la alimentación del macho. Esto es un problema sobre todo para el cifio de Layard, cuyos largos dientes sobresalen por encima de su hocico y limitan el ángulo en el que puede abrir la boca. Por tanto, la función de los dientes de los cifios no tiene nada que ver con su supervivencia. En realidad, sus colmillos son un ejemplo de selección sexual, ya que parece que las hembras de cifio eligen a los machos con los que reproducirse según sus colmillos. Cada especie tiene unos colmillos con una forma única. Hay más diferencias entre los machos y las hembras. Dependiendo de la especie, el macho o la hembra tiene un tamaño mayor y algunos adultos poseen una frente abultada parecida a la de una beluga.
Otra característica única de estos cetáceos es que tienen grasa que está compuesta casi por completo de éster ceroso, ya que el resto de mamíferos forman su grasa corporal principalmente con triglicéridos. Solo hay 3 familias de cetáceos dentados con este tipo de grasa: los cifios, los cachalotes y la familia de los cachalotes pigmeos y enanos. Todos ellos bucean a profundidades de más de 1000 metros, por lo que se cree que la cera de la grasa de estos cetáceos podría ofrecerles varias ventajas a la hora de sumergirse a profundidades tan grandes. Un comportamiento común del cifio al buscar alimento es sumergirse a más de 500 metros para encontrar comida con su ecolocalización, para luego hacer varios buceos a profundidades menores. Como carecen de dientes con los que capturar a su presa, los cifios se alimentan por succión. Succionan a la presa expandiendo la garganta y retrayendo su lengua, lo que baja la presión dentro de la boca y hace que el agua junto a la presa sean succionados hacia la boca. El cifio puede ampliar su garganta porque cuenta con 2 pliegues que puede expandir. Los cifios de Cuvier tienen 2 récords entre los mamíferos por estos buceos extremos. En un estudio de 2014 se registró como un cifio de esta especie llegó a los 2.992 metros de profundidad, y en un estudio de 2020 se registró que otro estuvo buceando durante 222 minutos. Los cifios habitan en todos los océanos, pudiendo encontrarse tanto en el polo norte y sur como en los ecuadores. Un problema para la conservación de los cifios es que parecen ser vulnerables al uso del sonar naval. Se piensa que los sonares de frecuencia media pueden hacer que los cifios buceando a gran profundidad entren en pánico. Esto aumenta su ritmo cardíaco y les fuerza a ascender rápidamente a la superficie para tomar aire. Como sabe cualquier buceador, este ascenso rápido a la superficie puede hacer que sufran del síndrome de descompresión. La enfermedad por descompresión es causada por la disminución brusca de la presión, que causa que el nitrógeno del cuerpo se expanda rápidamente en burbujas que pueden dañar tejidos y obstruir vasos sanguíneos. Por eso, en los mismos lugares donde se han realizado operaciones militares con sonares, también han aparecido cifios varados en las playas. Con suerte, todo esto podría cambiar gracias al análisis realizado en 2019, que llegó a la conclusión de que los sonares eran la causa detrás de los cifios varados. En este análisis se recomendó la prohibición del uso de sonares en las áreas donde se producen estos incidentes. En las Islas Canarias ya se ha prohibido el uso del sonar, y desde entonces los cifios varados en la playa han dejado de aparecer en masa.